Buenos días, hermanos. Espero que la gracia del Señor sea con cada uno de ustedes. Es un privilegio para mí esta mañana estar con ustedes para compartir un tema, creo, de mucha importancia, y es la formación cristiana de la familia. Ya el hermano Lester pues ya hizo una introducción de quién soy. Quiero decirle que me siento muy privilegiado por estar compartiendo con el hermano Pedro Morris, ¿verdad? Y también me siento muy privilegiado que mi pastor, el pastor Randall, está también presente acá. El hermano por muchos años sirvió como pastor de la Iglesia Reformada Unida de Toronto, Canadá, y ahorita está en el proceso de retirarse, pero yo ya le dije que no se tiene que retirar, sino que tiene que seguir trabajando con nosotros en la misión. Para mí es un placer, hermano. Disfruté mucho la ponencia del hermano Pedro esta mañana, y espero que haya algunas cosas que vamos a coincidir con él en esta exposición, pasajes bíblicos también, pero todos tenemos algo nuevo que aportar. Eso es lo más importante, ¿verdad? Al pensamiento. Yo quisiera, para comenzar esta participación, que vayamos a las Escrituras y encontremos en Proverbios capítulo 22, Proverbios capítulo 22, verso 6, es la clave para entender en sí lo que es la formación cristiana. Más adelante vamos a profundizar en este versículo. Por ahora solamente lo vamos a leer como forma de introducirnos a esta ponencia. Proverbios 22, 6 dice, si lo tienen ya, dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Interesante, ¿verdad? Muy importante esta parte de las Escrituras. Vamos a inclinar nuestro rostro, oramos y luego entramos. Padre, gracias te damos en esta hora por la oportunidad que nos concedes, Padre amado, de estar reunidos esta mañana, Señor, en tu nombre, para estudiar, abrir las Escrituras y aprender, Padre, lo que tú tienes para la familia cristiana. Padre amado, te pedimos tu dirección, que tu gracia y misericordia esté con nosotros, Señor, que cada cosa que aprendamos, Padre, la podamos llevar a la práctica. Esa práctica que a veces se nos olvida, Señor, y queda solamente en teoría, Padre. Necesitamos tu ayuda, Señor, para poder caminar conforme a tu voluntad, que es perfecta, soberana y eterna, Señor. Gracias, Padre, por ello. En tus manos estamos en esta hora, y la gloria sea para ti hoy y siempre. Amén. Importante lo que el escritor nos está hablando. Ahora, pensemos un momento. Para entender lo que es la familia cristiana, tenemos que ir al huerto de Edén. La primera sociedad viene de ahí, ¿verdad? La primera familia viene de ahí. Dios instituye a la familia. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque principalmente nosotros debemos de entender que la familia cristiana la familia fue instituida por un orden divino. Es Dios el que instituyó a la familia, ¿verdad? Entonces, la educación cristiana sin duda alguna es la base de la sociedad. Una sociedad cristianizada es una sociedad que impacta, es una sociedad que cambia, que transforma la manera de pensar, la manera de actuar, la manera de comunicarse con los semejantes. Entonces, la familia fue instituida por Dios por un orden divino. Dios fue el que la instituyó. Ahora pensemos, hay dos linajes que vienen de la primera familia. Recordemos que cuando Adán y Eva pecaron, todo se corrompió. La familia se corrompió, la sociedad se corrompió, la naturaleza se corrompió, todo sufrió un cambio, absolutamente. Entonces, vemos que han pasado prácticamente la generación de Adán, la generación de Caín, la generación de Abel y la generación de Set llega. Oiga bien, después de que
Adán rompió su relación con Dios, porque no fue Dios el que rompió su relación con el hombre, sino el hombre fue el que rompió su relación con Dios. ¿Qué es lo que pasa? Dios prácticamente restaura a Adán y a su esposa. Dios lo restaura. Pero ¿qué es lo que pasa? Parece que a Adán y a Eva se les olvidó transmitir correctamente el conocimiento de Dios a sus hijos. Y vemos que nace Caín. Pero Caín es un hombre arrogante, es un hombre perverso, es un hombre de malos sentimientos. Luego nace también otro hijo, y este sí ama a Dios. Pero el perverso se levanta contra el bueno y termina asesinándolo. Abel buscaba a Dios de la manera correcta, se comunicaba con Dios de la manera correcta, mientras Caín no. Pero después pasan hasta la generación de Set, después de que Caín asesina a Abel, pasa hasta la generación de Set, y la Biblia dice que es hasta entonces que los hombres empiezan a invocar el nombre de Dios, hasta la generación de Set. Parece que de alguna manera Adán se dio cuenta que estaba haciendo malas cosas y le enseñó a su hijo Set cómo comunicarse con Dios, y empezaron una relación Dios-hombre. Pero si vamos más adelante, nos damos cuenta que en el capítulo 6 ya vemos que Dios se arrepiente de crear a la humanidad y reduce los años del hombre, porque el hombre se ha paganizado completamente. Entonces, si entendemos lo que estamos diciendo, nos damos cuenta que desde el principio hay dos linajes: los hijos de Dios, que están injertados en el pacto de Dios con el hombre, y los hijos de los hombres, que están representados prácticamente en Caín. Los hijos de los hombres están representados en Caín, en la manera de comportarse de Caín, y los hijos de Dios están representados en Abel, en Set, en la manera de comportarse de Set, de adorar a Dios. Dios tiene hijos que vienen de la simiente de Dios. Oiga bien, no es la simiente del hombre, es la simiente de Dios, porque Dios ha establecido un pacto con sus hijos, y ese pacto se transmite de generación en generación en generación, hasta que al fin el Señor termine redimiendo completamente a esta sociedad, aquellos que son sus hijos. Pero están el linaje de los hombres. Estos son los hijos de los hombres según el orden de Caín. Hoy estamos viviendo en una generación que se parece más a Caín que a Set. Se parece más al mundo pagano que al verdadero pueblo de Dios. Ojo, la iglesia está siendo influenciada, corrompida y se llevando al extravío por la simiente de los hombres. Por ende, es tiempo de que nosotros levantemos la cabeza como iglesia y como padre y empecemos a educar a nuestros hijos cristianamente. Cuando hablo de cristianamente, en el puro conocimiento de nuestro Dios. Ahora, pero no debemos de ver esto todo como algo negativo. Al contrario, tenemos que ver que esto es parte de un plan perfecto, de un plan soberano, de un plan eterno, de un plan que fue establecido por Dios, está siendo desarrollado por Dios, está siendo cumplido por Dios y por último será consumado por Dios. Entonces, en el plan están los hijos de Dios. Los hijos de Dios cumplen el plan de redención. Vea bien, los hijos de Dios cumplen el plan de redención, mientras que los hijos de los hombres también cumplen el plan de Dios. Estamos hablando de reprobados y de elegidos. Estamos hablando de aquellos que Dios ha escogido para salvación y estamos hablando de aquellos que Dios ha escogido para condenación. Al final, los elegidos para salvación y los reprobados están cumpliendo el plan soberano de Dios. Me encanta lo que dice
los cánones de Dort, en el capítulo 1 y el inciso 6, dice que Dios en el tiempo a algunos concede el don de fe y a otros no, procede de su eterno decreto. Conocidas son a Dios desde el siglo todas sus obras. Y tiene Hechos capítulo 15 verso 18. Y hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Efesios capítulo 1 verso 1. Con arreglo a tal decreto hablanda por pura gracia el corazón de los predestinados, por obstinados que sean, y los inclina a creer, mientras que aquellos que, según su justo juicio, no son elegidos, los abandona a su maldad y obstinación. Romanos capítulo 1, verso 25 en adelante, ¿verdad? Entonces, Dios abandona a aquellos que no son su pueblo en su malvado corazón para que se pierdan, mientras que a los que son su pueblo, el Señor de alguna manera los atrae para que sean parte del pueblo de la promesa. La Confesión Belga, artículo 16, dice: creemos que estando todo el linaje de Adán en perdición y ruina por el pecado del primer hombre, Dios demostró a sí mismo tal cual es, a saber, misericordioso y justo. Misericordioso, porque saca y salva de esta perdición a aquellos que Él, en su eterno e inmutable consejo, de pura misericordia ha elegido en Jesucristo nuestro Señor, sin consideración alguna a las obras de ellos. Justo, porque a los otros deja en su caída y perdición que ellos mismos se han arrojado. O sea, más claro no puede estar, ¿verdad? Entonces, aquí estamos hablando de justicia y misericordia. Todos somos pecadores y todos estamos condenados al castigo eterno. Pero Dios tiene misericordia de nosotros y nos saca de la maldad para traerlos a la luz del Señor. Mientras que es justo cuando abandona a aquellos que no son sus elegidos a la perdición eterna. O sea, justicia y misericordia, extendida a uno y extendida a los otros también. Entonces, es importante que veamos estas cosas, ¿verdad? Seguimos con la segunda temática y es importancia de la educación a temprana edad. Esto es importante. Yo sé que aquí diferimos y muchos pensadores dicen que hay una etapa para empezar la educación, la formación. Otros dicen que hay otra etapa. Pero fíjese bien, la psicología dice que un niño entiende desde que está en el vientre de su mamá. Desde entonces empieza prácticamente nuestro trabajo de formación. Le voy a comentar una experiencia con mi hijo. Gracias a Dios yo tengo 2 hijos. Una niña de 16, casi 16, y un niño de 9. Ya saben, qué difícil, ¿verdad? Una saliendo de la adolescencia y otro entrando a la preadolescencia. Complicada la situación. Pero sin embargo, mi hija casi todas las noches se inclinaba en el estómago de su mamá y le hablaba a su hijo, a mi hijo. Y le decía: papi, te esperamos. Deseamos que estés con nosotros ya. Y le hablaba. Son 7 años de diferencia entre mi hijo y mi hija. Pero ¿sabe qué fue lo maravilloso? Algo curioso pasó el día que mi esposa dio a luz. Yo fui a mi casa, me di un baño, dormí un rato porque pasé toda la noche en el hospital con mi esposa. Regreso al hospital como a las 2 de la tarde con mi hija y resulta que el niño está durmiendo inclinado hacia la pared y cuando oye la voz de mi hija, el niño de apenas horas de nacido dio vuelta entera y quedó viendo a mi hija, quedó viéndola, abrió los ojos, cosa que mi esposa me dice, no lo había hecho en todo el tiempo que tiene ya. Abrió los ojos y quedó viendo a mi hija y se sonrió con ella, un niño de horas de nacido. Entonces eso me dio a mí la seguridad que tiene razón la psicología. Un niño empieza a sentir, a percibir, a escuchar desde que está en el vientre de su madre. Por eso es importante que nosotros desde esta etapa
aprendamos a orar. La oración es fundamental para que Dios nos guíe en el desarrollo saludable de nuestra familia. Somos el pueblo de Dios. Por ende, somos responsables para actuar como pueblo de Dios. Somos responsables. Entonces, formación a temprana edad, hermanos. ¿Cuándo comienza el trabajo de formación cristiana? Fíjense bien, el versículo que leímos, ¿qué dice? Instruye al niño en su camino. ¿Verdad que eso dice? Ahora, pensemos la instrucción. ¿En qué tiempo está hablando la primera porción del versículo? Es un presente continuado. Es un presente. O sea, hoy es el día de comenzar nuestra formación. Instruye al niño en su camino. No hay tiempo, no hay espacio para la formación. La formación del niño tiene que ser todo el tiempo, a toda hora. Ahora, también dice, fíjense que me gusta lo que dice J.F. Brown. Dice, mire, instruye al niño, encomiéndale desde temprano en su carrera, según el curso y método determinados para él, porque la disciplina temprana asegura la continuación habitual en ella. O sea, entre más temprano nosotros comenzamos el trabajo de formación, más seguridad tenemos que vamos a ser efectivos. Ahora, la analogía que utilizamos es la del árbol. Cuando un árbol nace torcido, ¿qué es lo que se debe hacer? Enderezarlo desde pequeño. Porque cuando la asta del árbol madura y va engrosando, ¿qué es lo que pasa? Ya no se puede enderezar. Haga lo que haga una persona, no puede enderezar ese árbol, aunque así utilice el método mejor habido para enderezar ese árbol, no lo va a enderezar. Necesitamos desde muy temprano comenzar nuestro trabajo con ellos. Y sabe, acá yo traje una imagen, y esa imagen usted ve que hay un bambú sosteniendo el árbol. ¿Y qué es lo que está haciendo? Ve que tiene, por lo menos tiene dos, ¿cómo le llamarían? Amarres ahí, ¿no? Ajá, entonces, ¿qué es lo que pasa? Eso no lo va a dejar que se vaya fuera del camino. Lo mismo es con los niños. Nosotros debemos de tener métodos de estudio, métodos de aprendizaje que lleven al niño no solamente a entender un concepto, sino a practicar ese concepto. Esos son los amarres que están y que van a ir con ese niño toda su vida. Porque la segunda parte del versículo dice, y aún cuando fuere viejo, no se apartará de ese camino. En tiempo futuro, aunque esta persona, oiga bien lo que le voy a decir, porque muchas veces nosotros decimos, pero este padre hizo todo lo que estaba en sus manos para educar a este niño, y cuando llegó un tiempo, este niño tomó la decisión de alejarse del camino del Señor. Pero la semilla que usted sembró en el corazón, esa semilla, ese niño, esa niña, no lo va a dejar ser feliz en el mundo donde está metido. Y tarde o temprano Dios va a utilizar esa semilla que usted sembró en el corazón para atraerlo nuevamente hacia sí. Entendamos algo. El camino de Dios es recto, sin subidas y sin bajadas. El camino del hombre tiene curvas, tiene subidas y tiene bajadas. Al final Dios está adelante esperando al hombre para traerlo a su reino nuevamente. Pero la semilla que sembremos, sea buena o sea mala, un mango no puede dar aguacates, ¿verdad que no? Un almendro no puede dar aceitunas, de ninguna manera. Entonces, si nosotros sembramos la semilla que sembremos, esa va a ser la cosecha que vamos a tener. Entonces, si sembramos la palabra de Dios en el corazón del niño, ese niño va a ser un hijo y una hija de Dios en el futuro y en el presente, por supuesto.
Entonces tenemos que desarrollar métodos, hermanos, métodos que nos ayuden a entender la verdad del Evangelio. Copartícipes en la educación. Yo creo que esa era la anterior. Sí, tenemos copartícipes en la educación. El hogar, la iglesia y la escuela cristiana. Hay tres entidades, y yo la pongo muy claro en el libro que escribí. Hay tres entidades que son importantes para la formación de los niños. Y ninguna puede ir divorciada de la otra, ninguna puede ir separada de la otra. Las tres se complementan entre sí. La educación moral de una persona comienza en su casa. Y aquí es donde hemos fallado muchos padres, que por el afán, hoy vivimos en una sociedad apurada. La esposa tiene que trabajar, el esposo tiene que trabajar, todos andamos ocupados en diferentes cosas. Contratamos nana para que críen nuestros hijos. Error fatal. Para mí el error más fatal que un padre puede cometer es que deje que su mamá o su suegra críe a sus hijos. Ese es un error fatal. ¿Sabe por qué? Uno, está poniendo cargas que no son de la abuela ya. Ya la abuela ya cumplió su deber, ya cumplió su trabajo, es tiempo que descanse, es tiempo que se relaje. Otro es, si usted quiere que sus hijos sean malcriados, que los críe su mamá o su suegra. ¿Por qué? Porque les consienten todo. Si el niño dice agua, la abuela corre a darle agua. Si el niño dice rojo, la abuela corre a darle algo que sea rojo. No sé si me entiende. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo no digo que no es importante el rol del abuelo, de la abuela, es importante en el núcleo familiar, pero la formación de los niños es de los padres. La Biblia no dice, abuelos, criad a vuestros nietos. ¿Verdad que no dice así? Padres, criad a vuestros hijos en disciplina y amonestación del Señor. ¿De quién es la responsabilidad? De los padres, no es de los abuelos. Entonces es importante entender este concepto. Entonces el hogar es un núcleo súper importante para el desarrollo emocional, intelectual y también psicomotriz, que más adelante vamos a hablar de estas tres cosas. Entonces, el hogar, los niños aprenden mirando. Yo siempre he dicho que nuestros hijos son el reflejo de lo que yo soy. Los hijos son el reflejo de lo que yo soy. Si yo soy iracundo, mis hijos van a ser iracundos. Si yo soy mal hablado, porque a veces nosotros vivimos una doble moral como cristianos. En la iglesia somos santos y nos vestimos con el vestido de la santidad. Parecemos angelitos del cielo. Pero en casa somos más que la oscuridad más oscura de esta tierra. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vivimos una doble moral y los hijos dicen, ay, mi papá en la casa es tan santo, pero en la iglesia es tan santo, pero en la casa le pega a mi mamá. ¿Sí me captan la idea? Mi papá en la iglesia es el hombre de respeto, el ministro de Dios. Y en casa mi mamá no puede hablarle. Los hijos, ¿qué están viendo? ¿Qué están aprendiendo? Hay un 99.9% de que estos niños sean abusadores cuando crecen también. Un 99.9%. Solo la gracia de Dios puede sacar a esos niños de esa miseria que aprendieron en el hogar. ¿Y sabe qué decimos? Es que es la iglesia la responsable para enseñarle valores a mis hijos. No, los valores se aprenden en casa. La ética profesional, la ética cristiana,
la ética laboral se aprende en casa. Es ahí donde se aprende. Pero, ¿qué rol juega la iglesia en esto? Juega un rol fundamental la iglesia. Primero, la iglesia ha sido llamada para enseñar las verdades bíblicas a los niños, con métodos muy, pero muy eficientes, con estudios profundos de las necesidades más latentes en su congregación. La iglesia tiene que hacer un sondeo exhaustivo de las necesidades de formación cristiana que tiene su congregación, especialmente los niños. Hermanos, en Europa se cometió un gran error. Tenemos movimientos como los de Spurgeon, movimientos como los de Wycliffe, movimientos grandes que tenemos en la historia del cristianismo de Europa. ¿A dónde está la iglesia hoy en día de Europa? ¿A dónde está? Si de Europa y de Norteamérica nosotros estamos heredando currículos tan perversos como los que están llegando a nuestras escuelas hoy en día, donde a los 9 años le están enseñando a nuestros hijos perversiones sexuales, cosas que no tienen nada que ver con los principios y valores cristianos. Entonces, ¿qué estamos haciendo como iglesia? ¿Qué hicieron movimientos como los de Spurgeon, que congregaba 10,000 cristianos los domingos en London? ¿Y ahora dónde están esos cristianos? ¿Sabe cuál fue el error de esa generación? Yo no digo que fueron paganos, fueron grandes cristianos. El error de esa generación fue que no formaron la niñez y la juventud de ese entonces. Piense usted, ¿qué estamos haciendo nosotros? La mayoría de las iglesias cristianas de esta era, lo que tienen son personas que pasan los 30, 40 años hacia adelante. Jóvenes casi no hay en las congregaciones hoy en día. Casi no hay. Son pocos los jóvenes que se congregan en las iglesias. Niños. Hoy se ha desarrollado una psicosis, le llamo yo, colectiva cristiana. Tal vez aquí en Costa Rica, como es un país un poco más tranquilo, no se viva eso. Pero en Honduras, Guatemala y El Salvador, que es donde yo he estado ministrando en las iglesias, usted va a ver el día domingo o los otros días de servicio al papá un día en la iglesia y otro día a la mamá en la iglesia. Piense usted, el día que el papá va a la iglesia, los niños se quedan con la mamá. El día que la mamá va a la iglesia, los niños se quedan con el papá. ¿Cuándo van los niños a la iglesia? Nunca. Nunca los llevan a la iglesia. Y cuando tienen 12, 13 años, que ya quieren tener novia o novio, entonces los papás quieren meterlos a la iglesia a la fuerza. Es una forma de tenerlos controlados. Error fatal. Porque si usted no le enseñó al niño a amar a Dios en su niñez, no lo piense meter cuando sea adolescente, que es el tiempo de la rebeldía, es el tiempo donde tenemos que reforzar ese amor a Dios y a su palabra. O sea, lo que ya sembramos en ellos en la adolescencia tenemos que reforzar. Pero si no van a la iglesia, ¿cómo? Si no están involucrados en un programa de estudio. La iglesia debe tener un programa muy bien elaborado para involucrar a los niños, involucrar a los jóvenes, involucrar a todos los que son parte de esa iglesia en la formación. Eso incluye a los padres. A mí me alegra mucho lo que el hermano Pedro está haciendo. ¿Sabe por qué? Porque esa ha sido mi visión de años. Tener un currículum, tener un programa donde los niños puedan ser capacitados, pero también los padres necesitan ser capacitados.
Porque si los padres no entienden la importancia de la educación, si ellos no asimilan, si ellos no logran entender la magnitud que tiene ser formado en la vida cristiana, no van a tomar conciencia de eso. Entonces debemos comenzar con los padres y continuar con sus generaciones también. Entonces, fíjese, tenemos el hogar, la iglesia y la escuela cristiana. Hermanos, yo no sabía lo importante que es tener a los hijos en la escuela cristiana. Mis hijos siempre estuvieron en escuelas públicas. Y al ver el currículum que nos presentó la ministra de Educación de Ontario, yo tomé la decisión de que mis hijos, aunque me quedara sin comer una semana, pero que mis hijos tenían que asistir a escuela cristiana. Yo sé que es duro y a veces hay que deshacerse de algunos lujos que uno tiene, deshacerse de algunos gustos que uno tiene para poder llevar a nuestros hijos a que aprendan. Y no me arrepiento, porque ¿sabe qué? Mis hijos todos los días llegan a casa con una historia bíblica nueva que han aprendido en la escuela cristiana. Y la aprenden tan bien que pueden narrármela sin necesidad de ir a las escrituras. Entonces, ¿qué hago yo? Lo único que hago cuando ellos llegan con esa historia bíblica es reforzar lo que ya aprendieron ellos. Entonces, qué importante es. Un día cuando nos estábamos acostando, mi hijo me dice: papi, yo he aprendido algo hoy en día. Qué bueno es predicar el evangelio. Qué bueno. Yo quiero ser misionero como vos. Y esa fue la palabra del niño. Mire, honestamente sentí una conmoción dentro de mí y ganas de llorar. Ganas de llorar, porque que su hijo diga: papi, yo quiero ser como vos, es una gran responsabilidad también. Es una gran responsabilidad. Entonces, hermano, la educación cristiana es importante. Y si tenemos a nuestros hijos en escuelas públicas, tenemos un trabajo doble para hacer. Porque son personas que no conocen a Dios en su mayoría, lo que están formando a nuestros hijos. Entonces necesitamos que eso cambie. Y yo sé que el tiempo es corto, vamos a avanzar. Entonces tenemos, hermanos, una instrucción integral. La instrucción tiene que ser integral. Hermanos, si nosotros vamos al capítulo 2, verso 52 de Lucas, encontramos un principio bíblico muy importante, pero muy importante. Dice, mire, y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Mire cómo era el crecimiento de Jesús. Un crecimiento integral, donde su habilidad era desarrollada, pero también esa parte del conocimiento que es la sabiduría, también era desarrollada en él. El carácter del Señor, mire, dice que primero dice que Dios desarrollaba su entendimiento, su capacidad intelectual, dice, y Jesús crecía en sabiduría. Esto significa que crecía en conocimiento conforme los años iban avanzando también. Dice, y en estatura, o sea, que era un crecimiento normal, pero crecía también ¿en qué? En gracia, la parte afectiva, la parte emocional, la parte que tiene que ver con el corazón, con los sentimientos de la persona. Dice que crecía en gracia, primeramente, ¿para con quién? Con su Padre Celestial, pero también en su entorno familiar y social en el que él vivía. Entonces era que él crecía en sabiduría y en gracia para con Dios y para con los hombres. Muy importante. La instrucción tiene que ser integral. Nosotros, hermanos, debemos de trabajar en desarrollar el área cognitiva del niño. El conocimiento, la sabiduría, el entendimiento. No solamente enseñarles un concepto, sino que asimilen ese concepto. No solamente enseñarles un principio, sino que ellos quede plasmado en su mente ese concepto.
Entonces, como padres debemos desarrollar el conocimiento de nuestros hijos. ¿Cómo? Proveyendo la mejor educación disponible, hermanos. La mejor educación que hay para ellos, nosotros debemos de proveérsela. Es parte de nuestra responsabilidad paternal. Como padres, nosotros debemos de hacer un sondeo del colegio mejor que hay en la zona. El colegio que más enseñe la verdad bíblica. Porque hoy hay muchos colegios cristianos, pero no enseñan, ni siquiera oran. ¿Ahora son cristianos? ¿O el nombre tienen de cristiano? Entonces nuestra responsabilidad como padres es indagar si esos colegios verdaderamente tienen una doctrina sana, si esos colegios tienen un verdadero propósito de formación cristiana en la persona y un verdadero deseo de transmitir conocimiento cristiano a la persona. Entonces es nuestra responsabilidad. Los padres fueron llamados por Dios no solo para impartir conocimiento, sino para transferir conocimiento. Y para eso vamos a ir al pasaje que leyera el hermano al principio, Deuteronomios capítulo 6. Aquí tenemos unos consejos de Dios. El pueblo de Israel está pronto a entrar a la tierra prometida. Dios le ha dado leyes, estatutos, decretos para que se conduzca en la tierra donde Dios lo está enviando. Pero también Dios, aquí podemos ver que Dios no se toma a la ligera la educación, sino que Dios le está encargando a Israel que tienen que dar conocimiento, pero transferir conocimiento a la persona. No es solamente enseñar, sino también que esa persona entienda lo importante que es ese conocimiento. Vamos a leer pues del verso 4 al verso 9. Díceme: oye Israel. La palabra oye debería de ser traducida escucha, no es oye. Yo puedo oír cualquier cosa, ¿verdad? De hecho, en este momento yo estoy oyendo un ruido por allá, pero ese ruido no me estorba para nada a mí aquí. Cuando yo presto atención a ese ruido y me quedo un rato, que ese ruido empiece a entrar en las ondas de mi oído y llega al cerebro, entonces me confunde y ya no voy a poder seguir enseñando con la misma eficacia lo que estoy enseñando esta mañana. El conocimiento obra igual. La traducción que hace la Nueva Versión Internacional, escucha Israel. La Nueva Versión Internacional no dice oye Israel. Por eso considero que la Nueva Versión tiene una mejor traducción de esta palabra hebrea, que significa escucha, pero escuchar significa pon atención a lo que te voy a decir, al comunicado. Entiende lo que te voy a transmitir, porque de esto depende. Mire lo que dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. El conocimiento de Dios tiene que ser reforzado en todas las generaciones. Tú eres responsable para oír de boca del profeta Moisés. Moisés le está hablando al pueblo. Ahora, tú tienes la responsabilidad de transmitir esto a tus hijos, a los hijos de tus hijos, a los hijos de tus hijos de tus hijos, y en fin, de generación en generación. Dice: amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma. Y dice bien, y con todas tus fuerzas. Involucra el ser completo del hombre. El hombre está formado de la parte espiritual y de la parte material. Todo el ser del hombre tiene que adorar a Dios. Todo. Yo no puedo adorar a Dios, y eso tiene que ser transmitido hacia mis hijos, que yo no puedo adorar a Dios solo con el entendimiento. Cuando Jesús le dice a la samaritana que Dios anda buscando adoradores que adoran al Padre en espíritu y en verdad, no está hablando de algo místico, sino que está hablando de algo que tiene que ver con todo mi ser, mi intelecto, mis habilidades, mi conocimiento de Dios. Todo tiene que ser para gloria de Dios. Todo tiene que ser para gloria
del Padre que me creó. Entonces sigue diciendo, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Voy desglosando versículo por versículo porque considero que es importante. ¿Por qué sobre tu corazón y no sobre tu cabeza? ¿Por qué? Esta pregunta muy importante para reflexionar. ¿Por qué Dios no dijo, estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu cabeza? Sino que Él dice, estarán sobre tu corazón. Normalmente entre el cerebro y el corazón tenemos aproximadamente 40 centímetros, más o menos. Es lo más o menos normal que tiene de distancia. Pero el conocimiento de aquí a aquí puede tardar años para que baje. Y Dios está buscando que nuestro conocimiento no se quede aquí. Aquí vamos al punto de la gran comisión que habló el hermano, ¿verdad? ¿Se acuerdan? ¿Qué dice? Dios a quién nos envió? A ser discípulos. Si el conocimiento se queda aquí, por ejemplo, yo a mis estudiantes siempre les digo, si ustedes son teólogos, van a andar un hacha, un palo y una escopeta en la mano todo el tiempo, a matar a quien se les ponga por delante. Pero si ustedes son discípulos, van a amar a su prójimo como a ustedes mismos. El discipulado viene de aquí a aquí. Ese es el verdadero discipulado. Aquí es conocimiento. Aquí es ser intelectual y desarrollar conceptos con clase, con elegancia, con conocimiento. Pero cuando vas aquí, es quitarme la camisa y ponerme a trabajar a la par del obrero si es necesario para establecer el reino de Dios en esta tierra. Ser discípulo. Hay una gran diferencia en adquirir conocimiento y llevar a la práctica ese conocimiento. Una grande y profundo diferencia. Una persona puede ser el hombre más intelectual de esta tierra y puede ser el hombre más pedante de esta tierra. ¿Entienden lo que les digo? Pero cuando ese es discípulo, la gracia de Dios está en él. Y nuestra responsabilidad con nuestros hijos es hacerlos discípulos del Señor. Que entiendan el amor de Dios, que entiendan el concepto de compasión, porque el discípulo es compasivo, es noble, es justo y jamás se deleita con la injusticia. El discípulo es un siervo de Dios, ¿verdad? Entonces dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y aquí es lo importante, y las repetirás a tus hijos, educación continuada. Constante, la repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. En otras palabras, sus hijos tienen que ver ese rótulo, yo soy cristiano. Sus hijos tienen que ver en usted porque ellos no se pueden ver a sí mismos. Ellos lo ven a usted como padre. Sus hijos nos están viendo. Esto es una figura que está utilizando Dios para decirnos que nosotros debemos de ser ejemplo contundente del verdadero Hijo de Dios. No en teoría, sino en práctica. Entonces, es una educación continuada. Es una educación de hoy hasta la eternidad. Una pregunta, hermanos, ¿cuándo deja de ser padre usted? Nunca. Nunca. Usted nunca deja de ser padre, porque su hijo seguirá siendo descendencia suya. Y aunque usted esté muerto, sus hijos siguen recordándolo. Sus hijos siguen enseñando. Mi papá me enseñó esto. Y yo continúo enseñándolo. Y el hijo le dice a su hijo, mi abuelo le enseñó esto a mi papá y mi papá me lo enseñó a mí y yo te lo enseño a ti. Y luego va el hijo al otro hijo y así es una cadena de nunca terminar.
Por eso es importante quiénes somos y a dónde nosotros estamos en este camino, ¿verdad? Entonces, este es el área cognitiva, hermano. Ahora vamos a ver la parte afectiva, que es muy importante la parte afectiva también, ¿verdad? Esta tarea tiene que ver con las emociones. Hay que mantener motivados a nuestros hijos al aprendizaje. Para esto hay que hacer algunos consejos, se les da. Hay algunos consejos. Proporcionar las condiciones de aprendizaje. Es nuestra responsabilidad crear el ambiente en casa donde los hijos puedan aprender. Las tarjetas que el hermano presentó son muy importantes. Fíjese bien, nosotros utilizamos una frase del día, una frase para el día y un proverbio para el día. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? A veces yo lo que hago es que o se los mando por mensaje de texto o se los pongo en el refrigerador para que cuando ellos vayan a abrir la refrigeradora, ¿qué es lo primero que uno ve? Cuando usted llega, ve la puerta del refrigerador, ¿no? Entonces, usted va a ver el papelito ahí con el texto y la frase del día. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Inconscientemente el cerebro hace un proceso increíble, ¿verdad? Es como ese proceso que hacen las computadoras para guardar las cosas. El cerebro es mucho más rápido todavía y la vista corre son millones de kilómetros por segundo que corre la vista. Entonces, desde que sus ojos pegan en algo, el cerebro absorbe la información que está en ese algo, inconscientemente. No necesariamente tienen que quedar leyéndolo. Claro, si se quedan leyéndolo es mucho mejor, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que pasa? Esa información queda. Y yo lo hago ya intuitivamente y decididamente antes de que ellos se vayan a la cama. Ellos casi siempre se toman un vaso de leche antes de ir a la cama. Entonces tienen que ir al refrigerador, sin duda alguna, para agarrar ese vaso de leche. Entonces, después llegamos, leemos un capítulo, mientras ellos están acostándose, leemos un capítulo y así es nuestra vida devocional. Además de eso, he aprendido que todos después de que comemos, leemos una porción de las Escrituras, antes de comer oramos y después de comer leemos una porción de las Escrituras, la dialogamos y después oramos para darle gracias a Dios por los alimentos que ya ingerimos. Entonces, es una manera de continuar un discipulado continuo. Además de eso, perdón la redundancia, además de eso tenemos otra manera. Yo estoy enseñándoles en este momento los catecismos. Entonces tomo un catecismo, he comenzado con el menor y así voy a continuar. Ya pasé los de Westminster y he entrado a los catecismos de Heidelberg. Entonces poco a poco voy a llegar a enseñarles completamente los catecismos. Y eso va a ser repetitivo, no es una vez nada más. Cuando termine el último catecismo, regreso a donde comencé y así va a continuar. Es una vida devocional, es una vida en Cristo, es una vida de aprendizaje continuo. Y ojo, muchas veces ni lo explico yo, sino que ellos empiezan a explicar. Esa es mi experiencia. Ahora, su experiencia puede ser diferente. Lo importante es crear el ambiente donde haya armonía, donde se viva una vida de acuerdo a las Escrituras para enseñar las Escrituras con solvencia. Porque no sirve de nada que usted esté enseñando una cosa y esté viviendo otra cosa. No sirve de nada. Ahora, hay que trabajar, hermanos, el carácter. Mire, los niños son diferentes de carácter. Yo he descubierto que entre la niña y el niño hay una diferencia abismal de carácter. Mi hijo es juguetón y siempre anda echando bromas y siempre anda dándole el pelo a su hermana y siempre anda jugueteando con ella. No es por malicia, es porque así es. Ese es su carácter. Mi hija es quieta, tranquila y le irrita que el niño llegue y le jale el pelo. Y él lo sigue haciendo porque sabe que le molesta a las niñas. Entonces hay que dejarlos que jugueteen un rato hasta que ya las cosas, uno vea que ya no es mejor parar ese juego. Porque ellos están aprendiendo con eso. Y ojo, que esto parece que fuera algo negativo, pero a la larga es positivo, porque aprenden a soportarse los unos con los otros.
y hoy necesitamos paciencia para soportarnos los unos a los otros. Entonces necesitamos crear en esta generación gente de mucha paciencia para soportar todos los embates que vienen sobre esta sociedad. Entonces, hermanos, mire, por ejemplo, sacar tiempo para el devocional familiar. Me encanta lo que el hermano dice. Nosotros comenzamos con 2 minutos. Eso fue lo que comenzamos. 2 minutos de devocional. Después se creció a 10. Hoy estamos teniendo como 15 minutos de devocional. Y eso es constante, todos los días. Cuando yo no estoy en casa, cuando yo salgo de viaje, mi esposa y mis hijos se sientan en el mismo lugar para seguir ese devocional. Y a veces cuando yo tengo acceso a internet, yo sé el horario que tienen para el devocional, yo me conecto y tenemos vía Facebook o otro medio para estar con ellos en conexión. La conexión es importante. Que ellos vean que usted se preocupa por ellos. Eso es importante. Es parte de nuestras emociones. Es parte de cuidar el carácter que es de nosotros. Ahora, hermanos, hay valores del reino y hay valores humanos. Pero estos valores están conectados los unos con los otros. Miren, valores del reino. Tenemos respeto a lo divino. Muy importante, el respeto a lo divino. Si el hombre no aprende a respetar a Dios, jamás podrá respetar a los demás. Jamás. Entonces el respeto comienza con Dios y después continúa con los demás. Y Proverbios 1:7 nos habla de esto, ¿verdad? ¿Qué dice? El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. No es el temor a Jehová. Fíjese que hay gramaticalmente hablando, hay una pequeña diferencia, tener respeto a Dios y tener respeto de Dios, de lo divino. El respeto a Dios significa miedo. Uy, Dios me va a matar si yo hago algo malo. El respeto de Dios significa que como yo no veo a Dios, yo lo sigo respetando y amando. Un ejemplo del padre es un hijo que se esconde para hacer cosas malas de sus padres, respeta a su padre hasta cierto punto, pero su respeto es irreverente. Pero cuando respeta a su padre, significa que le tiene un respeto, esté o no esté presente, es el mismo temor que le tiene a esa persona. Entonces, el proverbista dice, el principio, ojo, que es el principio de la sabiduría, es el temor de Jehová. Y dice en la segunda parte que los insensatos y malvados no tienen ese respeto. No lo tienen. Entonces, qué importante. Fíjese, respeto a lo divino, pero de eso viene el amor y el respeto a los demás. Porque aquí vamos a ir comparando. Respeto a la Biblia. Bueno, cuando yo tengo respeto por la Biblia, yo puedo comportarme con respeto con las otras personas también. Disciplina en la vida devocional, oración. Si usted, hermano, no desarrolla una disciplina devocional en su vida, la oración no va a ser parte de su currículum. No lo va a ser. Fe en Dios. La fe en Dios nos lleva a creer en las demás personas. No es al revés. Yo creo en los demás porque debo creer en ellos. No, porque yo creo en un Dios soberano que está obrando en esta humanidad. Es que yo creo en las demás personas también. Mostrar a Dios cómo ser perfecto. Hermanos, cuando nosotros mostramos el carácter de Dios, tenemos facilidad para mostrar el carácter humano. ¿Verdad que sí? Imagínense, el carácter de Dios es perfecto, es divino, es puro. ¿El carácter del hombre cómo es? Voluble. El carácter del hombre funciona de acuerdo a las circunstancias. Entonces nosotros con facilidad podemos ver que hay una gran diferencia entre Dios y los hombres. Sexto, Dios es misericordioso, mostrarse misericordioso. Yo comienzo. Hermanos, hoy se habla mucho en los gobiernos, en todos lados se habla del cambio, el cambio, y queremos una sociedad cambiada.
El problema de esta sociedad, ¿sabe cuál es? Que nosotros vemos un cambio de afuera hacia adentro. Pero la Biblia nos habla de un cambio de adentro hacia afuera. El cambio no comienza con los demás. El cambio comienza conmigo. Y conforme yo vaya cambiando, la sociedad en alrededor va a ir cambiando. Porque la iglesia ha sido llamada para influenciar a esta sociedad. La iglesia no puede dejarse influenciar por la sociedad en la que vive inmersa. Al contrario, la iglesia del primer siglo era perseguida, eran asesinados, eran mutilados, todo les pasaba a los cristianos del primer siglo. Pero mientras más eran perseguidos, más crecían. Hoy tenemos que volver a ese principio. Estos valores, hermanos, los valores del reino nos conectan con lo divino, pero los valores humanos nos conectan con los humanos. Entonces, por eso es importante mantener estos valores. Luego tenemos el área psicomotriz o las habilidades, ¿verdad? El hombre nace aprendiendo. El hombre nace aprendiendo y muere aprendiendo. El último aprendizaje del hombre es la muerte. Es su último aprendizaje en este mundo. Nadie sabe cómo se muere. Ni hay una escuela para decir, así se debe morir uno. ¿Me entienden? Entonces, el hombre no sabe cómo se muere. Y aquellos que vienen por ahí y dicen que fueron al tercer cielo y que anduvieron por allá y vienen contando maravillas, no le crean porque son mentiras. Y si le dicen que vieron un túnel y todo eso, son mentiras. Nadie ha experimentado la muerte y ha regresado para contárnosla. El apóstol Pablo dice que fue llevado al tercer cielo y vio cosas inefables que no le fueron dadas para revelarle a los hombres. Él sí fue, pero dice que no le dieron oportunidad de que la revelara. Así de que quedémonos ahí. No nos estemos inventando la rueda porque ya está. Entonces, el hombre es imagen de Dios. El hombre es imagen de Dios. Y como imagen de Dios, el hombre es inteligente, el hombre es social, el hombre es creativo, el hombre ejerce mayordomía en la creación. Estas son partes importantes de la imagen de Dios. Entonces, nosotros debemos de aprender a desarrollar esta habilidad en los niños. Que sean sociales desde pequeñitos. Hermanos, hablábamos con los hermanos de hoy y me dice, ¿quién le enseña a los niños a mentir? ¿Quién le enseña a los niños a pegarle un golpe a otro niño? Eso es un asunto que ya viene en los genes, porque en los genes adámicos nosotros nacemos siendo pecadores. Y la influencia del pecado siempre va a estar en nuestros genes, siempre. Hay una sola diferencia, que hoy nosotros la sangre de Cristo nos ha comprado, pero eso no elimina que tenemos esa naturaleza pecaminosa y esa naturaleza divina hoy en nosotros. Dios está en nosotros, porque nosotros hemos venido a ser templo del Espíritu de Dios. Pero hermanos, seguimos siendo hombres. Y a veces nos comportamos más como hombres que como hijos de Dios. Entonces, no nos debemos sorprender. Nuestra tarea es ayudar a nuestros hijos a que entiendan que la inteligencia es un don de Dios. El ser sociales es un regalo que Dios nos dio porque Dios es social. Ser creativos. Hay que desarrollar la creatividad de los niños. No les compremos cualquier juego. Si vamos a comprarles juegos, compremos juegos que les va a ayudar a desarrollar su intelecto. No cualquier cosa. Hermanos, Dios nos ha llamado. Este es el meollo del asunto. Dios nos ha llamado a ser padres. Herencia de Jehová son los hijos, y cosa de gran estima el fruto del vientre. Se dice el Salmo, ¿verdad? El salmista. Entonces Dios nos ha llamado a un ministerio súper importante, y es el ministerio de la paternidad.
El hombre es sacerdote del hogar y la mujer es la ayuda idónea en ese sacerdocio. El hombre fue llamado por Dios para ser cabeza del hogar y la esposa para ser ese soporte donde se soporta el hombre. Entonces es un trabajo en equipo. Tenemos un llamado, hermanos, a cambiar la sociedad. Yo estoy preocupado, hermanos, porque hoy se utiliza un término en las redes sociales, en la iglesia y en todos lados: princesa y príncipe. Le estamos transmitiendo a los niños un concepto equivocado de la gracia de Dios. Y estos niños están creciendo. Tú eres una princesa y por ende tú tienes derecho de lo mejor de este mundo. Estamos creando una generación falsa. Una generación sin base. Porque cuando vean la realidad de que no son princesas ni príncipes, cuando vean la realidad de que no van a llegar a tener todo lo que quieren, entonces se desboronan. Y eso es lo que nos está vendiendo esta sociedad. Debemos de tener cuidado y educar a nuestros hijos y enseñarles que ellos son hijos de Dios y injertados en un pacto que es un pacto eterno que está establecido desde hoy hasta la eternidad. Y como hijos del pacto hemos sido llamados para vivir como hijos del pacto, no para vivir como este mundo, porque este mundo pasa y sus deseos, pero lo de Dios permanece para siempre. Hermanos, hay muchas quejas que hay en la sociedad hoy en día. Mire, hermanos, la política, dicen algunos, es sucia. Encontramos que se repite esto en todos lados y por diferentes medios. Pero en realidad, hermanos, yo tengo 4 preguntas importantes acá. Mire, ¿qué pasaría si el arte que es pagano, porque hoy es un arte pagano? ¿Sabe qué es arte hoy? Que una jovencita se desnude en las cámaras, en todos lados. El desnudo es un arte para todo, y eso es lo que le están vendiendo a nuestros hijos. Que la ciencia dice, lo único que busca es negar a Dios. Segundo, la salud es una locura. Estas son las quejas que vemos hoy por todos lados. Cómo está de caro hoy todo. ¿Qué pasaría? Mire, las 4 preguntas más importantes que debemos de hacer. ¿Qué pasaría, hermanos? ¿Qué pasaría si si las instituciones políticas fueran dominadas por cristianos? ¿Qué pasaría? ¿Habría la corrupción que hay? Posiblemente sí, posiblemente no. No lo sabemos. Pero sí les puedo decir que hay un cambio, hay un cambio. ¿Qué pasaría si la ciencia fuera estudiada desde la Biblia? Si en vez de estudiar a Darwin, nosotros cogiéramos la Biblia y empezáramos a estudiar la Biblia para entender la posición de Darwin. ¿Ve? ¿Qué es el arte? Mire, si el arte expusiera la belleza de Dios en su creación, en vez de exponer a la mujer como instrumento de plata, porque eso es lo que hace, exponer a la mujer como negocio, y entre más desnuda esté, más plata produce. Entonces, si la salud viera una manera de servir a Dios antes que a su bolsillo, ¿qué pasaría? ¿Verdad que las cosas cambiaron? ¿Verdad que sí? Pues es tiempo que nosotros empecemos con nuestros hijos y creamos doctores que crean en Dios y que crean en un principio sólido de misión. Si ellos van a estudiar arte, que entiendan que el arte glorifica a Dios, porque a Dios le encanta lo hermoso. Por eso es que creó todo precioso.
pero que hay cosas que no son arte, sino que son otra cosa. Hermanos, ¿qué pasaría si nosotros en nuestro círculo cristiano los científicos más importantes salieran? Ya no se viera la ciencia como en contra de Dios, sino una ciencia que parte de Dios hacia la creación. Entonces, hay muchas otras cosas que nosotros podemos hacer, hermanos. Solo tenemos que hacerlas, ¿verdad? Y voy llegando ya al final. Cada persona es diferente. Cada persona. No se equivoque que sus hijos todos son iguales. Son diferentes. Piensan diferente. Sienten diferente. Actúan diferente. Ellos son diferentes. ¿Sabe una cosa? Ni sus huellas digitales siquiera se comparan. Son diferentes. Entonces, tratémoslos como diferentes. Tratémoslos así. Hermanos, hay personas que aprenden mirando. De hecho, estudios que se han hecho dicen que el 89% de la información que el cerebro acumula viene a través del sentido de la vista. Lo que usted ve juega un papel fundamental. Padres que tienen adolescentes, tomen el control de sus hijos, de lo que sus hijos ven, los programas que ven. Hay programas nocivos para la salud mental de los niños. Hay programas que lo que están promoviendo es la rebeldía, y una rebeldía paganizada, no solamente pura rebeldía. Entonces es importante, si usted ve que su hijo pasa mucho tiempo en la televisión o en su teléfono, vea, o en la computadora, vea supervise lo que está mirando a través de esos aparatos, porque puede ser que esté viendo pornografía. Y si el 89% de la información que el cerebro asimila viene a través de la vista, imagínese si su hijo está viendo pornografía, la clase de mente que está desarrollando. Usted va a tener a un pervertido, a un pedófilo, o va a tener posiblemente a un abusador en el futuro. Entonces hay que tomar control de esas cosas, porque si no se nos van a escapar. El 10% es por el oído. Hermanos, y pareciera que fueran cosas insignificantes, pero juegan un papel fundamental. La música de hoy en día, ¿qué clase de música puede ser la de hoy en día? Mire, estuve estudiando unos cantos el otro día y no tienen ni una sola palabra buena en sus cantos. Y la música es fatal. Son sonidos que van directos, y ve que los muchachos hoy utilizan esos audífonos acá y pum, pum, pum. Hay un estudio que se ha hecho que dice que para el 2030 hay una gran posibilidad que el 70% de la población del mundo sea sorda. Y eso tiene que ver por los audífonos que tienen puestos casi todo el tiempo los jóvenes y los niños. Entonces hay que aprender, hermanos, que estos son sentidos importantes y hay que cuidarlos. Luego el 1% viene por el olfato, por el tacto y el gusto. Pero ojo, que los 5 sentidos se complementan el uno al otro. Y es importante estar creando oportunidades para que ellos aprendan. Unas personas aprenden mirando, otras personas aprenden tocando, y hay que dejarlos que toquen. Otras personas aprenden solamente escuchando. Entonces, lo importante es desarrollar el conocimiento de las personas. Concluyo con esto. Hermanos, el Salmo 127:3. Miremos ese salmo y con ese prácticamente cerramos este tiempo. Y ahí hay unas 4 preguntas o no preguntas, sino aseveraciones que yo hago.
Si alguien quiere esta conferencia, yo se la puedo dejar en PowerPoint para que la utilice. Hermanos, dice el Salmo 127:3. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa estima el fruto del vientre. Son herencia de Dios. Y usted y yo solamente somos mayordomos de esa herencia. Hagámoslo bien, que algún día el Señor nos premiará. Amémoslos y cuidémoslos como el tesoro más preciado que tenemos. Eduquémoslos para que vivan para Dios antes que para ellos mismos, ya que eso les asegura que vivirán ellos en Dios y Dios en ellos. Busquemos desarrollar cada aspecto de sus capacidades para que cumplan el propósito por el cual fueron traídos por Dios a este mundo. Seamos ejemplo de amor de Dios que habita en nosotros. No tengamos temor de disciplinarlos porque eso les formará para el futuro cuando las cosas vayan mal en sus vidas. Con eso terminamos, hermanos. No sé si hay tiempo para un par de preguntas, si las hay. Sí, hermano. Muchas gracias, hermano, por la exposición. Tengo algunas interrogantes, más que todo, y por su experiencia, digamos, de años en el ministerio. Usted hablaba ahora, digamos, de el esfuerzo que usted, por ejemplo, hacía con sus hijos, de poderlos matricular, digamos, en una escuela cristiana. Sí. Pero entonces tengo entendido que ese esfuerzo, ¿verdad? Y de tener que limitarse, digamos, a ciertos gustos o lujos, ¿verdad? Por decirlo de alguna forma, conlleva al costo que tiene poder matricular a sus hijos en una escuela cristiana, ¿verdad? Porque lógicamente va a tener un valor monetario. El tema que yo me he hecho la pregunta, no hoy, sino que hace bastante tiempo, es qué pasa, porque sabemos que en el pueblo de Dios, o sea, tanto hay médicos, abogados, jueces, como obreros, por ejemplo, de una fábrica, y madres viudas que tienen 5 hijos, que pueden tener hasta dentro de 2 o 10 años, y tienen 5 hijos, y la mamá es una viuda que trabaja en una fábrica y tiene el sueldo mínimo, y con costo le alcanza para alimentar a sus 5 hijos, y tal vez ella se va todos los días sin desayunar. Entonces, he visto, digamos, por ejemplo, acá en Costa Rica, que no hay muchas alternativas, digamos, de educación cristiana, instituciones, colegios, escuelas, que son inaccesibles para gente de escasos recursos. Y lo digo, digamos, con propiedad, porque tengo amigos, conocidos, hermanos de otras iglesias, que tienen a sus hijos en colegios cristianos. Lo hago con tal vez algunos signos de entre comillas ahí, que los costos superan, digamos, el sueldo base de una persona acá en Costa Rica, el sueldo mínimo, perdón. Entonces yo le decía, bueno, es que nosotros hacemos un gran esfuerzo, el papá trabaja, la esposa trabaja, ¿verdad? Y hacen ese esfuerzo para meterlos ahí. Y yo le preguntaba, digo, ¿qué pasa? No voy a mencionar nombres, digamos, de esas escuelas, de esos colegios. Digo, ¿qué pasa con esa persona, con ese ejemplo de esa señora que no lo puede matricular ahí? O sea, ¿qué pasa, digamos, con esa persona? Dice, simplemente no puede meter a su hijo ahí. Entonces, yo digo, ¿hasta qué punto entonces muchas de estas instituciones cristianas educativas se han vuelto elitistas, diría yo? O sea, hay una élite cristiana de poder adquisitivo que puede meter a sus hijos a estudiar ahí, comprarles un iPad que vale, digamos, $1000, pero cristianos, digamos, que no tienen, pobres, no pueden meter a sus hijos en esas. Entonces, ¿qué visión tiene usted, digamos, de esa parte
¿qué debería hacer la iglesia en esa parte en especial? Mire, para contestarle esa pregunta es un poco complicado porque hay que conocer el contexto en sí, pero yo le puedo hablar de la experiencia que yo tengo en esa rama. Al menos las iglesias, las escuelas cristianas donde mis hijos han asistido son supervisadas por la misma iglesia. Y la iglesia, en combinación con las escuelas cristianas, crean programas. O sea, una persona que tiene solvencia económica tiene que pagar la matrícula completa. Pero también hay becas para aquellos padres que pueden comprobar. O sea, tampoco es para cualquiera. O sea, tienen que comprobar que no tienen los ingresos necesarios para que sus hijos asistan a esa escuela. ¿Qué es lo que se hace? Los padres que tienen la solvencia económica ayudan a los padres que no tienen la solvencia económica para cubrir la colegiatura de los que no tienen. Entonces, pero es un programa en combinación iglesia e institución cristiana. Y está supervisado por la misma iglesia. Otra cosa que es muy importante es, hay que ver el ambiente y, por ejemplo, hay programas en el gobierno que ayudan a padres con escasos recursos, que no llegan ni siquiera al mínimo, por decir algo, ¿no? Entonces hay programas en el gobierno que sí le dan cierta cantidad de dinero a estos padres para que ellos puedan aportar en la educación de sus hijos. Hay que ver opciones y cada país es diferente para buscar esas opciones y para obtener esas opciones. Ahora, un colegio que se dice cristiano, pero que está elevando los costos a todo el mundo sin importar el estatus social, yo considero que hay algo que no está bien en ese colegio y hay que estudiar. Yo decía también ahí, añadiendo un poco, ¿verdad?, a las dudas, porque, o sea, estamos en Costa Rica, ¿verdad? Entonces, o sea, los casos, ¿verdad?, digamos, de este tema de la educación, que pues lo comparto en la totalidad. Como decía usted, hay que contextualizarlo según el país. O sea, es muy diferente, por ejemplo, en los Estados Unidos, sí, en Nicaragua, en Costa Rica, en Canadá, en Francia o España, ¿verdad? Sí. Entonces, como iglesia en Costa Rica, al menos yo, puede ser que esté pecando de desconocimiento, yo no conozco muchas alternativas a nivel nacional de escuelas y colegios cristianos en donde se puedan matricular a los hijos. Entonces, por ejemplo, en esta iglesia tenemos un ejemplo que es el colegio acá. Pero, o sea, el tema es buscar soluciones como iglesia, sí, en cuanto a la educación, digamos, de los hijos de los cristianos, ¿verdad? Entonces, pero ¿qué pasa, digamos, con la gente que vive en otras provincias y no hay alternativas para que, a pesar de que haya los recursos económicos para matricular a un hijo, o sea, no existe? Entonces, para usted, ¿cuál sería la alternativa, digamos, de un padre que quiere estudiar y no tiene la opción? O sea, los únicos colegios que hay son los estatales, que están bajo ese recurso, y no hay alternativa, porque aquí en Costa Rica no hay alternativa de ese tipo. Sí, y yo entiendo la situación y es compleja, pero también debemos de ver que la iglesia ha sido llamada para hacer evangelismo y la educación cristiana es parte del evangelismo que debemos de hacer. Entonces la iglesia, vuelvo al punto, debe de preparar ese camino para que si allá en la provincia más refundida de Costa Rica hay personas que no tienen la capacidad económica ni geográfica para venir hasta acá, entonces la iglesia tiene que proponer alternativas para estas personas. Y recuerden una cosa, que si es necesario salir del esquema, el problema de nosotros es que nos creamos esquemas y esos esquemas nos comen, nos absorben. Entonces a veces tenemos que salir de esos mismos esquemas que hemos creado y, por ejemplo, la educación a distancia es una educación muy importante en este tiempo. Si usted, por ejemplo, acá ve que hay un profesor que tiene actitud misionera, hombre, ¿por qué el colegio no extiende una élite
allá en la provincia más refundida de Costa Rica y manda a ese profesor y empieza a educar a esos niños que están allá. Eso es hacer misiones. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que nosotros vemos las misiones transculturales. Yo voy a ir a otro país a hacer misiones. No, las misiones se pueden hacer en la misma comunidad. ¿Me entienden? Es solo una pregunta más y con él. ¿Sí? Solo aportando algo a eso que estaba diciendo, pastores, que hay un gran problema también en la sociedad de nosotros. Muchos de estos colegios cristianos no les importa si sus profesores son cristianos. Muchos de los colegios acá, y hablo cercanos, tienen profesores que ni siquiera profesan la misma fe de nosotros. Y eso es terrible porque es una confusión para nuestros niños. Y en casa se trata de dar una buena formación cristiana para que un profesor venga y te deshaga de lo que tú trabajas. Es terrible. Y eso es una lástima. Y de hecho, ahí es como usted dice, la iglesia debería intervenir en esta formación con los profesores, pero lastimosamente no se da. Y es un gran error cristiano poner a cualquiera a dirigir los que son las futuras generaciones, ¿verdad? Sí. Mire, eso es más complejo todavía, porque la plata se resuelve de alguna manera, pero la teología no, la doctrina no. Si yo adoctrino a una persona equivocadamente, se acabó. Esa persona va a estar errada toda su vida. Si estás quitando el bambú. Sí, exacto. Exacto. Y se va a torcer. Y sobre todo cuando empieza a dar fruto, el fruto va a ser tan torcido como el asta de ese árbol. Hermano, mi consulta va dirigida porque más o menos tiene mucho la misma temática del comentario y la consulta que el hermano hizo. Porque sí, digamos, la posibilidad de que un niño aquí pueda ingresar a una escuela con una educación cristiana, más es tan pésima como ellos lo están diciendo, en realidad, tal vez puede ser hasta peor. Entonces, bueno, ya hablamos de método de acción que podría hacer la iglesia y demás, pero ¿qué método de acción pueden hacer los padres mientras esas condiciones se dan? Porque el niño, digamos, tampoco los padres van a querer desatrarse en sus estudios y demás académicos. Entonces, ¿qué pueden hacer los padres mientras tanto? Yo creo que lo más importante es sentarse con el ejecutivo de ese colegio y hablar directamente con ellos que se necesita accionar. Se necesita un plan de acción a corto, mediano y largo plazo. ¿Por qué? Porque necesitamos que nuestros hijos sean formados, no solamente recibir información. La información se recibe de cualquier lado. La formación se recibe y nuestros niños pasan, ¿qué es? 6, 7 horas con nuestros maestros. Y necesitamos que esos maestros sean lo más cristianos posible. Hermanos, ha sido un placer estar con ustedes y compartir. Espero que algo les ayude. Ahí está, este libro está a la disposición de ustedes. Disculpen el anuncio, pero yo creo que es importante que aquí hay consejos. Son consejos que les pueden ayudar a ustedes para formar. Está capacitado, la capacitación es para maestros de escuela dominical. Ahí es el enfoque principal. Hay un capítulo dedicado directamente a los padres y hay un capítulo para ser discipulado familiar. Así de que yo se los dejo para que ustedes ahí vean si les conviene y quieren tenerlo en su biblioteca, pues ahí está. Gracias, mis amados, y hombre, es un privilegio estar con ustedes esta mañana y poder compartir todo lo que el Señor nos ha regalado. Que la gracia de Dios sea con cada uno de ustedes, hermanos.